El próximo viernes 11 de abril y lunes 14 de abril voy a estar desarrollando en vivo un reto de 2 días para que aprendas a armar tu plan de ejecución BIM bajo la norma ISO 19650, donde vamos a estar viendo no solamente la estructura, vas a poder descargar también la plantilla, pero además vamos a estar viendo casos prácticos, casos reales y ejemplos de proyectos donde creamos el plan de ejecución BIM y cómo entonces lo podés aplicar a los proyectos en los que trabajás habitualmente. Un encuentro de 2 días intensivo de 1 hora cada uno, donde vamos a estar trabajando de forma práctica en cómo crear un plan de ejecución BIM sin errores para que con toda la confianza te puedas presentar a cualquier llamado y no quedes afuera, entonces, para trabajar de forma colaborativa en cualquier proyecto BIM. Te voy a dejar toda la información en las notas del episodio. Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. Hola a todos. Bueno, en este episodio quiero compartirles algunas dudas que surgieron de parte de ustedes en el reto, la edición del reto sobre cómo crear un plan de ejecución BIM bajo la norma ISO 19650 de la edición del año pasado. Algunas de las dudas de ustedes que más que nada tenían que ver con cómo es este protocolo del plan de ejecución BIM para que cumpla con los objetivos, qué cosas hay que tener en cuenta, qué es lo que pide la norma y cuáles son los anexos, los documentos anexos que se tienen que presentar en este plan de ejecución BIM. Y acá lo que vale la pena aclarar es que no es lo mismo un plan de ejecución BIM de oferta que de contratación. En el reto les explico claramente cuál es la diferencia y el contenido de estas dos cosas, pero los quiero dejar con las dudas que surgieron de parte de ustedes sobre los documentos, sobre los anexos y sobre los protocolos necesarios de este plan de ejecución BIM bajo la norma ISO 19650. Si te querés sumar al reto, mañana comenzamos, mañana viernes 11 de abril. Te voy a dejar toda la información en las notas del episodio. Son 2 encuentros en vivo, mañana y el lunes 14, de 1 hora cada uno, donde además accedes a los encuentros que van a quedar grabados, a un grupo privado de WhatsApp para soporte, a la plantilla del plan de ejecución BIM que vamos a ver paso a paso y también donde vamos a ver casos prácticos concretos de cómo aplicamos distintas estrategias de un plan de ejecución BIM con distintos estándares, tanto nacionales como internacionales, según lo que pedía el proyecto. Simplemente a buscar alternativas. Para hoy en día existen documentos con los cuales se puede trabajar de forma colaborativa en este documento, que no sea un documento Word impreso arriba del escritorio de 100 hojas que nadie lee. Hoy en día eso no es un plan de ejecución BIM, eso no cumple con ese objetivo. Por supuesto que puedo trabajar en el Drive, en la nube, con un documento Word, sí lo puedo hacer, pero lo que los quiero transmitir, independientemente de la plataforma, que existen varias opciones, porque además dentro del curso vemos otra herramienta que también es gratuita, que se llama Craft, para crear este plan de ejecución BIM, como para crear otro tipo de documentos, que existen hoy alternativas para trabajar de forma colaborativa también en la creación de este documento. Drive es gratuito, 100%, ¿sí? Entonces podemos crear un Word donde tenga toda esta plantilla que yo les doy en este curso, o que si accedieron al BIP también la pueden descargar, que cumple con la norma internacional, replicarlo y estarlo trabajando de forma colaborativa, compartir ese enlace con otros, pero trabajarlo en la nube, no trabajarlo impreso, imprimir, marcar, hacer highlights. Eso en definitiva no es dinámico, no es una forma hoy en día flexible para poder trabajar nuestros documentos. Obviamente que Drive no permite, por ejemplo, hacer comentarios en tiempo real con otros equipos de trabajo, no permite editarlo en el momento, que otro que pueda estar conectado lo pueda ver. Para eso hay herramientas más avanzadas, ¿sí? Se puede hacer en Craft, se puede hacer de forma también mucho más avanzada en Plannerly. Entonces, lo que hacemos nosotros es mostrarle todo el abanico de posibilidades que existen para que ustedes, de acuerdo a los recursos que tengan, puedan elegir la herramienta que más se adecua a sus procesos de trabajo.
Eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, también, por supuesto, trabajar sobre el plan de ejecución BIM con todo el contenido que tiene que tener y en detalle, ¿no? Cada uno de estos puntos son fundamentales y yo tengo que saber cómo los tengo que desarrollar. Estrategia de gestión de datos, estrategia de archivos digitales, estrategia de colaboración, de reportes, de reuniones. Todo esto pide la norma que esté dentro de este documento. Entonces, ¿cómo yo lo puedo desarrollar si no tengo claro cómo planificar o cómo tener una estrategia de gestión de datos, por ejemplo? Entonces, en este curso, en profundidad, vamos a estar viendo cómo crear cada uno de estos puntos, cómo tener una estrategia de gestión de datos, cómo desarrollarla, cómo planificarla, cómo generar una metodología propia, cómo trabajar con estrategias en reuniones, en colaboración, cómo crear procesos colaborativos y de comunicación. Y esto es fundamental para después poder plasmarlo en el plan de ejecución BIM. Pero no se trata solamente de descargar una plantilla, copiar y pegar. Porque no todos los proyectos son iguales y no todos los procesos van a ser iguales y muchas veces podemos estar copiando y pegando, pero eso que pegamos no es lo que nos pedía el cliente en el pliego. Entonces, si no sabemos leer el pliego según la norma internacional, según las terminologías que ese pliego pide, con los términos de referencia, y no sabemos además plasmarlo y desarrollarlo, es muy difícil que podamos crear un plan de ejecución BIM. Pero si además no sabemos utilizar herramientas digitales, es muy difícil que podamos crear un plan de ejecución BIM que cumpla con el objetivo de ser un documento consultivo por los distintos equipos de trabajo. Buenos días. Adicional al BEP, ¿podrías contarnos qué otros documentos son requeridos por la norma ISO? Sí, el plan de ejecución BIM trae, se pide, ¿sí? Según la norma ISO, según el estándar internacional, y en general en los pliegos, se pide que además del plan de ejecución BIM se adjunte la matriz de responsabilidades, todas las tareas que se van a desarrollar en el desarrollo del modelo BIM, quién las va a ejecutar, quién es el responsable y un rol, en definitiva, un contacto válido para la ejecución de esas tareas. ¿A quién tenemos que contactar si esa tarea no está desarrollada? Sobre todo cuando existen distintos equipos de trabajo con distintas disciplinas, ¿a quién le corresponde realizar un cambio en caso de que surja tal inconveniente? Bueno, todo eso también se plasma en esta matriz de responsabilidades. Una planilla, que eso lo vemos también en detalle en el curso, que contiene todas las tareas máster que se deben desarrollar. Las jerarquías. Esto permite definir, en definitiva, una planificación paso a paso de cómo se va a desarrollar ese proyecto BIM y qué se necesita como tarea anterior para avanzar a la siguiente. Y en realidad después están los documentos que debería presentar el cliente, ¿sí? Que no siempre los presenta, pero en forma de pliego, por lo menos lo conocemos nosotros, muchas veces viene dado por los términos de referencia, los términos los requerimientos de información en el intercambio de información, ¿sí? Los requerimientos de información de la organización, de la empresa, de ese inversor que está pidiendo ese proyecto BIM, y también los requerimientos de información puntualmente del proyecto. ¿Qué información necesita ese cliente que tenga ese proyecto? Que no alcanza solamente con que nos pida un modelo BIM, sino que necesitamos sí o sí que nos pida determinados requisitos de información en las distintas fases del proyecto. Cuando el cliente no presenta toda esta información completa o demás, es cuando nosotros tenemos la posibilidad como ofertantes de presentar en este plan de ejecución BIM cómo se va a desarrollar toda esta información. Sí o sí lo tenemos que presentar. Según la norma ISO 19650, ¿qué información es fundamental en la matriz de responsabilidades? Bueno, obviamente el desarrollo de las tareas, quiénes son los distintos equipos de trabajo, un contacto válido de esos equipos de trabajo, la forma de contactarlo y, en definitiva, quién es el responsable de desarrollar qué tareas. Vamos a ver en ese curso, entonces, el desglose de cada una de las tareas y cómo se marca, en definitiva, y se valida quién es el responsable de desarrollar esa tarea. En definitiva, en la matriz de responsabilidades lo que se pide, según la norma internacional, es el desarrollo de las tareas, quién es el que lo va a desarrollar, qué rol cumple dentro de la empresa o dentro del desarrollo del modelo, si es el coordinador, el modelador, si es el BIM manager, quién es ese rol
que va a desarrollar esa tarea y quién es dentro de la empresa o del equipo de trabajo que lo va a desarrollar, ¿sí? Por ejemplo, validación del modelo antes de pasar a la fase siguiente. Bueno, eso seguramente sea o el BIM manager o el coordinador de la empresa que sea el subcontrato, ¿sí? Para pasarlo a la fase siguiente, antes de que la empresa que va a ofertar reciba el modelo BIM de sanitaria, por ejemplo. Bueno, la empresa sanitaria va a tener que revisar que su modelo esté acorde. Todo eso entonces se define en esa matriz de responsabilidades. ¿Quién es el encargado de comunicarle al cliente las incidencias o las incongruencias en el proyecto o los cambios que puedan surgir? ¿Quién es el responsable de subir al entorno común de datos cada una de las fases del proyecto? ¿Quién es el encargado de desarrollar X información dentro del modelo? Todo eso se especifica en esa matriz de responsabilidades. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.